Cómo superar los celos y la desconfianza en una relación. Uno de los problemas más dañinos para cualquier relación de pareja son los celos. Aunque es normal sentir celos en ciertas ocasiones, esta emoción puede fácilmente descontrolarse y destruir cualquier pareja, por muy enamorados que estén. Cuando se rompe la confianza mutua por culpa de los celos, ya no hay marcha atrás. Pero sí hay forma de reparar los vínculos rotos por los celos y la desconfianza. La base de toda la relación es la confianza. Una confianza permite a ambos formar un vínculo sólido y leal, pero muchas veces se ve amenazado por inseguridades personales que causan ansiedad, angustia e ira cuando surge la idea de una potencial infidelidad, incluso cuando no hay motivos para pensar eso. ¿Cómo luchar contra esas emociones tan intensas? A continuación te presento 8 consejos que te ayudarán a superar los celos y la desconfianza. 1. Admitir que existe un problema. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para superar los celos? La falta de autocrítica. Cuando alguien no está dispuesto a aceptar que sus celos son exagerados, no hay manera de superar la desconfianza. Así que el primer paso a dar es reconocer el problema. Quizá te cueste notar las señales de advertencia al principio, pero si te encuentras constantemente vigilando todas las interacciones de tu pareja en busca de alguna evidencia de infidelidad, es probable que todo esté en tu cabeza. Admite que tienes un mal patrón de conducta para empezar el proceso de superación. 2. Decide cambiar. Por supuesto, de nada sirve admitir el problema si no tomas la firme resolución de hacer todo lo posible por arreglarlo. No es nada fácil cambiar tu forma de pensar y actuar, especialmente cuando se trata de emociones tan impulsivas. Pero si reúnes el valor y la fuerza de voluntad para tomar medidas radicales y romper tu patrón de pensamiento, te será mucho más fácil realizar todo el proceso sin sufrir graves recaídas. 3. Identifica la verdadera raíz de tu desconfianza. Piensa antes de actuar. No te dejes llevar de forma impulsiva por los celos. En cuanto sientas surgir esa desconfianza, detente a pensar en cuál es su verdadero origen. ¿Es porque tu pareja está coqueteando con alguien más o porque temes que pueda hacerlo? Siempre es importante que distingas entre la realidad y tu imaginación para saber si tus celos se basan en evidencia sólida o si son infundados por tu mente. 4. Trabaja en ti. En la mayoría de los casos, los celos exagerados provienen de la falta de autoestima. Si te sientes amenazado por quienes se acercan a tu pareja porque crees que son más encantadores o atractivos que tú, tal vez debas tomarte un tiempo para desarrollar tu confianza en ti mismo. Observa tus virtudes, aprende a valorarte y confía en tu propio atractivo. Una vez que tu autoestima alcance niveles sanos, los celos dejarán de invadirte con tanta frecuencia. 5. Supera el miedo al abandono. Otra de las principales raíces de los celos es la dependencia emocional. Cuando una persona teme ser abandonada, suele actuar de forma irracional. Es allí cuando los celos se descontrolan. Traumas del pasado pueden ocasionar este tipo de miedo y hacer que se convierta en algo cada vez más recurrente. Por eso es importante enfrentar cualquier herida abierta del pasado y comprender que todo sana. Cada relación es diferente e incluso cuando terminan, no es el fin del mundo. 6. Evita las redes sociales. Las redes sociales son geniales, pero también son problemáticas. Pequeños detalles como una reacción en una foto o un comentario pueden suscitar ataques de celos y hacerte más difícil de controlar tus emociones. Conectarse por mucho tiempo o revisar constantemente el perfil de tu pareja y su actividad sería un enorme retroceso, así que evita caer en este círculo vicioso. 7. Mejora la comunicación con tu pareja. La mejor forma de prevenir y resolver los conflictos en la pareja es manteniendo una buena comunicación. No se trata de hablar todo el tiempo, sino de ser honestos con sus necesidades y preocupaciones. Si algo te genera inseguridad, no saques conclusiones de inmediato. Mejor conversen al respecto. Eso sí, siempre de forma cuidadosa y respetuosa. 8. Acude a un profesional. Los celos no son un problema superficial. También puede ser patológico. Si has hecho todo lo posible por cambiar y todavía no lo consigues, tal vez sea la hora de buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a llegar hasta la raíz de tu problema y guiarte en el camino para superar la desconfianza.
No hay ninguna vergüenza en ir a terapia para mejorar tus problemas de celos. Al contrario, puede ser de gran ayuda para ti y tu pareja. Superar los celos y la desconfianza es un proceso difícil y largo. No esperes cambiar de la noche a la mañana, pero esfuérzate cada día por evitar los malos hábitos que producen. Si no te rindes, lograrás llegar a tu meta y reparar tu relación de pareja. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún consejo salvavidas para mejorar tu relación de pareja.